Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Alimento para mi Espíritu, el programa de todos los jueves a las 8 de la noche, donde compartimos una palabra, una enseñanza con el propósito de el crecimiento, de la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias a mis hermanos que están conectados, que están llegando o que más adelante verán en repetición este video. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Dale clic a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, usted reciba esa información. De igual manera, dejamos nuestro WhatsApp por si desea comunicarse con nosotros. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El modelo de la iglesia primitiva. Pidámosle al Señor que nos guíe para que en esta noche sea el Espíritu Santo de Dios hablando a los corazones de nuestros hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes control por tu Espíritu Santo de todas las circunstancias, de todos los tiempos, de todos los procesos, del tiempo de nuestros hermanos y de todas las circunstancias que tienen que ver con la transmisión de este video. Padre Santo, quedamos bajo la dirección y guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad, por su permanencia. Gracias por compartir estas enseñanzas con sus contactos, con sus allegados y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que se llama el modelo de la iglesia primitiva. Hemos escuchado con relativa frecuencia predicaciones que nos invitan a que nosotros actuemos como la iglesia primitiva, a que formemos o volvamos a ser esa iglesia primitiva con los conceptos y los parámetros con los que Cristo fundó su iglesia. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo era esa iglesia primitiva? ¿Cómo funcionaba esa iglesia primitiva? Hoy yo voy a hablar de 4 aspectos muy básicos, muy sencillos, pero que de vez en cuando es bueno recordarlos para que los tengamos presentes porque son tan sencillos, son tan cotidianos, son tan permanentes que a veces pareciera que nosotros los pasamos por alto. Pero son 4 elementos trascendentales que hacen de la iglesia primitiva la iglesia que Cristo fundó bajo la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia que tenía una profunda conexión con el Espíritu Santo, una iglesia que tenía coinonía entre sus hermanos, una iglesia que conocía la palabra. Entonces, veamos algunos aspectos que tienen que ver con esa iglesia primitiva y lo que nosotros debemos tratar de hacer en nuestra iglesia actual. Por eso me basé en el libro de Hechos, en el capítulo 2. La palabra del Señor me dice en el versículo 42, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos 6 versículos nos dan una idea, nos dan un panorama de lo que era la iglesia primitiva. El libro de Hechos nos habla de esa forma en que actuaba la iglesia primitiva. Entonces, lo que nosotros debemos notar es, primero,
que Cristo funda una iglesia. Y nosotros entonces tenemos un compromiso con Cristo, ¿sí? Pero adicionalmente, en ese compromiso estamos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no solamente somos parte del cuerpo que es Cristo, sino que al ser parte de ese cuerpo tenemos un compromiso ya no solo con Cristo, sino también con la iglesia, con todos aquellos que somos iglesia. Entonces tenemos una interrelación por ser miembros de ese mismo cuerpo, como la palabra lo dice. Entonces, Cristo funda una iglesia, pero no para tenerlos aislados o separados, sino crea una comunidad, una asamblea, una congregación, ¿sí? Con el propósito de que esa congregación de creyentes sean la fuente que va a llevar el Evangelio de Cristo al resto del mundo, y que es la fuente de donde van a tomar todos aquellos que van a ser salvos. Por eso nos dio poder, por eso nos dio la capacidad y nos dio autoridad para ejercer la tarea. Debemos recordar en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que recuerda y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros tenemos que recordar cómo la fundó Cristo, una iglesia unida al Espíritu Santo, una iglesia que es el cuerpo de Él, una iglesia que Él es su cabeza, una iglesia que tiene poder porque sometió todas las potestades bajo los pies de la iglesia, cuya cabeza, recordemos, es Cristo Jesús. Pero nosotros, de alguna manera, somos románticos en el sentido de recordar la iglesia primitiva. Nosotros recordamos todos los milagros, nosotros recordamos la relación con el Espíritu Santo, nosotros recordamos cómo crecía, cómo se sostuvo, todo lo extraordinario que la iglesia primitiva hizo. Pero no podemos olvidar que la iglesia también tenía problemas. La iglesia primitiva también tenía problemas de pecado, problemas de herejías, problemas de inmoralidades sexuales, rivalidades. O sea, no podemos pensar que la iglesia primitiva era perfecta, porque igual que la nuestra, es de humanos. Y normalmente el humano tiende a contaminar todo lo que toca, todo lo que crea, todo lo que en lo que interviene. Entonces, sí tenemos que valorar los elementos por los cuales la iglesia primitiva pudo crecer, pero no creyendo que es perfecta, porque si no estaríamos pensando que nosotros no podemos alcanzar esa perfección. No, la iglesia primitiva, y si usted lee las cartas de Pablo, casi todas las cartas de Pablo hablan o son respuesta, a los problemas que se presentaban en la iglesia. Entonces, ¿qué podemos extraer de esa iglesia que sigue siendo de humanos, que sigue siendo imperfecta, que sigue teniendo problemas, pero que crece, que se fortalece y que llega a nuestros días? Algo hicieron de importante, de trascendente en la iglesia primitiva que nosotros debemos recordar. Entonces, hay algunas características y voy a tratar muy rápidamente cuatro elementos que me parecen trascendentales. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar es que la iglesia primitiva funcionaba a través de la palabra. La iglesia primitiva enseñaba, perseveraba, dice el versículo inicial, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que perseveraban en la enseñanza de la palabra del Señor. En esto tenemos que ser conscientes que Cristo insistió permanentemente en el conocimiento de las Escrituras, y cuando Cristo partió, los apóstoles insisten de igual manera en la enseñanza y la perseverancia en la obediencia de la palabra, pero partiendo del conocimiento de la palabra. Hay algunos ejemplos que nosotros podemos seguir y que tenemos que recordar. De parte de Jesús alguna vez les llamó la atención a los oyentes, porque les dijo en Mateo 21:42, les dijo:
Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? O sea, está sorprendido Jesús de que no supieran algunas cosas de las Escrituras y les pregunta, ¿nunca leíste en las Escrituras? Como diciendo, es la base esencial de toda relación con Dios. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús, en sus propias palabras, nos dijo que nosotros íbamos a errar si no conocíamos las Escrituras y el poder de Dios. O sea, que es fuente de error, que es fuente de problema, que es fuente de dificultad, la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Entonces vemos una iglesia primitiva aferrada profundamente a las Escrituras y a la doctrina que los apóstoles les estaban enseñando. De hecho, usted verá en los evangelios que hay un momento en que ellos tienen que decidir si predican o sirven o atienden la mesa, y ellos se separan de la administración, digamos, económica de la iglesia, porque ellos quieren dedicarse exclusivamente a mantenerse en esta de la doctrina de la palabra del Señor. Hay algunos ejemplos que nosotros debemos seguir y que son interesantes en esa iglesia primitiva. Los habitantes de Berea, los bereanos, son un ejemplo muy interesante. Hechos 17:11 dice, y estos, refiriéndose a los habitantes de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No solamente las escuchaban, sino que estudiaban. No solamente recibían las enseñanzas con ganas, con deseo, sino que investigaban con diligencia, sin pereza, con dedicación las Sagradas Escrituras. Este es un ejemplo que quizás nosotros hemos venido perdiendo a través del tiempo, o porque quizás solamente nos conformamos con escuchar la doctrina que se nos da en una predicación el día domingo. Y los bereanos nos dan un ejemplo trascendental que nosotros debemos imitar. Recibir con mucho deseo la palabra del Señor. Pero no solo eso, sino que investigan con diligencia para ver si lo que les estaban diciendo estaba ajustado a la palabra. Es algo que nosotros hemos venido perdiendo. En Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso nos dicen las cartas que nos están hablando de la necesidad de conocer lo que se escribió. De manera práctica, ¿qué debemos hacer nosotros en relación con las Sagradas Escrituras? Nosotros debemos dedicar tiempo de calidad al estudio, al aprendizaje, al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por los criterios de las Sagradas Escrituras y no por nuestros criterios. Si nosotros tenemos que decidir cuál criterio aplicar en nuestra vida, nosotros tenemos que aplicar los criterios de las Sagradas Escrituras. No pretendamos amoldar las Escrituras a nuestras necesidades. Amoldémonos nosotros a las Sagradas Escrituras, porque ese es el proceso de obediencia. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que es bíblica, es una iglesia que estudia la Biblia, que escudriña la palabra. Nosotros tenemos que entender que la fe y el entendimiento van caminando de la mano. Yo debo tener fe, pero la fe también es aumentada, es perfeccionada en el conocimiento de la palabra. Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, estamos viendo que este primer elemento, este pilar de la iglesia primitiva, es un profundo interés en conocer, en permanecer y en obedecer las Sagradas Escrituras. Entonces, la iglesia primitiva nos da ejemplo de eso. Otra cosa, el segundo elemento por el cual la iglesia primitiva
era capaz de superar las dificultades que estaba viviendo. Era lo que nosotros llamamos koinonia, o sea, quiere decir comunión unos con otros. Si usted lee la palabra y si usted lee los evangelios, va a encontrar que los evangelios nos invitan, y la palabra, las cartas nos invitan a estar en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en una sola forma de pensar, en una sola palabra, en un solo bautismo, en un solo espíritu, en un solo Dios. O sea, que tengamos coinonía en lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos que discernir algo muy importante. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de algo muy importante. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea, estamos en una sola unidad, que es el cuerpo de Cristo, que se llama iglesia. Como unidad, tenemos que tener una relación especial con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué tan importante? ¿Qué lugar ocupa su hermano en Cristo Jesús en su vida? ¿Qué tan importante es para ti? ¿Qué tan importante o qué tan en cuenta lo tienes en tu vida? ¿Qué tan interesado está usted en la vida de su hermano en Cristo Jesús? Yo no estoy hablando de entrometerse, estoy hablando del interés en el amor de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que recordar que el discernimiento del cuerpo de Cristo es un requisito para que nosotros tengamos coinonía con nuestros hermanos. Por esa razón, o esa es una de las razones por las que tomamos la cena del Señor. Nosotros tomamos la cena del Señor con el propósito de recordar lo que Cristo nos dijo que debíamos celebrar permanentemente en nombre de Él. Pero adicionalmente a eso, nosotros debemos tomar la cena para que nosotros compartamos en el cuerpo de Cristo. Y por eso la palabra dice en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, lo que nos está diciendo, que nosotros tenemos que entender que la cena es una participación del cuerpo de Cristo, y que nosotros debemos entender que debemos estar en coinonía con nuestros hermanos. Y eso tenía de especial la iglesia primitiva, porque tenían esa coinonía, tenían esa unión, había consideración, amor y respeto por el hermano creyente. Por eso regresemos a Hechos, al capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. O sea, la palabra nos está diciendo en Hechos 4:32, eran de un corazón y de un alma. Ese es el segundo elemento, la coinonía como hermanos en Cristo Jesús. Primer elemento, el fundamento trascendental de la palabra del Señor o de las Sagradas Escrituras, y un elemento trascendente era la relación de coinonía entre los hermanos en Cristo Jesús. Tercer elemento, dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Si algo tenía de trascendente la iglesia primitiva, era la adoración al Señor. La adoración era parte central de la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Con alegría, con gozo. Había dos componentes, un componente formal y un componente, informal. El componente formal era que ellos iban y se congregaban a los templos, pero el componente informal era que también lo hacían en las casas. Pero en los dos casos había alegría. Pero eso no quiere decir que la adoración y la alegría pierda la reverencia. Yo puedo ser alegre, yo puedo estar en contentamiento, yo puedo estar feliz, pero siendo reverente aún con el Señor. Hay algunas personas que piensan que la alegría es falta de reverencia. No,
La alegría y la reverencia no se contradicen. Yo puedo estar adorando al Señor, porque no se trata del ritmo lento de las canciones en el templo o del grupo que hace alabanza, sino se trata de esa intimidad que yo tengo con el Señor, en el que yo adoro por agradecimiento, en el que yo reconozco lo que el Señor está haciendo por mí. Entonces, nosotros debemos adorar ¿cuándo? Cuando nos reunimos en todas las circunstancias. En toda reunión de los hermanos en Cristo Jesús, nosotros debemos adorar. Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue. Estamos hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Si algo tenían las personas de la iglesia primitiva, los creyentes en Cristo Jesús, es que ellos en su relación espiritual entendían y de manera, entre comillas, natural, fluía la adoración del Señor. ¿Qué es lo esencial del Señor? De la adoración al Señor. Lo esencial de la adoración al Señor es que nosotros la hagamos de corazón. Que nosotros la hagamos como Dios nos enseñó. Que nosotros nos entreguemos en esa adoración. Porque es un pilar fundamental de la estructura y de la fortaleza de una iglesia. Que la iglesia sea una iglesia de alabanza y de adoración al Señor, como nos lo dice en Juan 4, 23, 24. Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la instrucción que nosotros recibimos en la palabra. Entonces, hasta acá, ¿qué llevamos? Llevamos una relación profunda con las sagradas escrituras, para conocerlas, para estudiarlas, para hacerlas vida en la vida de cada uno de los creyentes, pero para obedecerla y ejecutarla. Una coinonía con los hermanos, profunda coinonía de respeto, de amor, de interés en el amor de Cristo por nuestros hermanos, y una adoración permanente, nacida de la relación espiritual con Cristo Jesús, en esa coinonía con nuestros hermanos, en ese conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tres elementos, tres pilares por los cuales la iglesia primitiva crecía y se fortalecía. La palabra también nos enseña que nosotros debemos, como iglesia, sentirnos útiles. O sea, yo creo que el sentido de pertenencia que uno pueda tener con alguna cosa, con una persona o con alguna circunstancia en determinado caso, cuando uno tiene sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia nace en muchos casos de cuán útil soy en ese grupo en el que estoy. O sea, porque si yo no soy útil en el grupo en el que estoy, si yo no participo, si yo no aporto, entonces quizás yo no me sienta parte de ese grupo. Dejo de sentir ese sentido de pertenencia, el sentirme parte de algo que se está moviendo, como es la iglesia, que es una institución dinámica. Entonces, el cuarto elemento de la iglesia primitiva, ese cuarto pilar, es el evangelismo. Si algo tenía que la iglesia primitiva, era que la iglesia primitiva tenía en su ADN, en su manera de vivir el evangelio, en su manera de vivir la vida, cada uno de los miembros de la iglesia, era que todos funcionaban en el evangelismo. No evangelizaban porque iban a la congregación, no evangelizaban en ocasiones especiales. Ellos eran iglesia donde estaban, en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, con cualquier persona. Ellos seguían siendo iglesia y su intención siempre era hablar del evangelio y llevar las buenas nuevas. El evangelismo era
parte, por decirlo así, como la sangre que recorre nuestro cuerpo y nos da vida. Para ellos el evangelismo era trascendente, era lo más importante, porque esa era la tarea por la cual ellos se sentían parte de la iglesia, los hacía sentir parte de la iglesia. Pero nosotros debemos recordar que decía, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, tenemos que reconocer y recordar dos elementos. Primero, que el que salva es el Señor, ¿sí? Y que el que agrega los salvos a la iglesia es el Señor. Son dos conceptos que debemos tener claros. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos da claridad. El que salva es Dios. Entonces, nosotros hacemos la tarea. Nosotros evangelizamos. Pero Dios determina a través de su omnisciencia y a través del conocimiento de las decisiones de cada persona, si esa persona es salva. Y lo otro que debemos saber es que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. O sea, toda persona que es llevada a la iglesia de parte de Dios es porque Dios determinó que sea salva. Dios no lleva a la iglesia personas que no van a ser salvas. Dios no añade personas que no van a ser salvas. Si usted llevó a una persona y esa persona empezó y quizás se fue y quizás renunció, no se preocupe, esa persona ya ha sido tocada. Y entonces nosotros debemos recordar esos 4 pilares básicos. Las Sagradas Escrituras, la coinonía con nuestros hermanos, una profunda y reverente adoración y un profundo ejercicio del evangelismo como iglesia. Pero nosotros tenemos que denotar algo interesante. Para concluir, nosotros tenemos que hablar de que estos 4 pilares se tratan de relaciones. Son relaciones que tenía la iglesia primitiva. Entonces, la primera relación era una relación con la palabra de Dios. Esa era la primera relación que tenía la iglesia primitiva. Una relación con la palabra de Dios. Esa es la relación que nosotros debemos desarrollar. Entonces, el estudio de la Biblia y la autoridad que ejerce en nuestra vida reflejará que nosotros tenemos dicha relación. Es importante que la palabra del Señor tenga autoridad en nuestra vida, porque si no la tiene, nosotros no tenemos una relación con las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que ser reverentes y respetuosos con la palabra. Hay pastores, hay maestros, hay quienes nos enseñan la palabra, pero el propósito de eso es que la palabra sea la que tenga autoridad sobre su vida. Entonces, el primer elemento es una relación con la palabra del Señor. El segundo elemento es una relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús o con nuestros hermanos que somos iglesia. Entonces, la coinonía, la comunión con nuestros hermanos demuestra que yo tengo relación con esa hermandad, con ese cuerpo de Cristo. El hecho de que yo tenga coinonía, ¿qué significa esa coinonía? El mismo pensamiento, la misma palabra, el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Espíritu, y que funcionemos. No estoy diciendo que no haya desavenencias, que no haya conflictos, que no haya dificultades, que no haya contradicciones. Estoy hablando que en la coinonía del Espíritu siempre habrá una mejor manera de solucionar. Y esa coinonía demuestra mi relación con la hermandad de los que creemos en Cristo Jesús. Luego, el tercer elemento es una relación con Dios. El tercer elemento es la relación con Dios. ¿Cómo se refleja esa relación con Dios? De la manera en que yo adoro al Señor. De la manera en que yo adore al Señor, estoy reflejando que tengo una relación con Dios. Cuarto elemento, una relación con las personas y el mundo que me rodea. ¿Cómo reflejo esa relación con el mundo que me rodea? A través del evangelismo.
Si yo ejerzo el evangelismo, a través de ese evangelismo estoy demostrando que tengo una relación con las personas que me rodean. Si yo no hago evangelismo, es porque no he establecido esa relación. Entonces, para resumir, relación con la palabra del Señor, relación con la hermandad de los que creemos en Cristo Jesús, relación con Dios a través de la adoración y en relación con los demás a través del evangelismo. 4 pilares fundamentales, 4 pilares claros que debieran estar evidentes en nuestra iglesia moderna. Posiblemente si estén o no estén. Cada iglesia debe evaluar. Cada persona debe evaluar si tiene estas relaciones. Por eso lo invito a que comparta esta enseñanza para que los demás, para que nuestros hermanos entiendan lo esencial, lo básico de cómo debe funcionar una iglesia en el ejemplo de la iglesia primitiva. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por este recordatorio de esos elementos primordiales, básicos, que fundamentan una iglesia. Recordando, Señor, que nosotros somos iglesia. Y como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Y en esa coinonía de ser el cuerpo de Cristo, yo debo tener una profunda relación con las sagradas escrituras, Padre Santo. Por eso, que tu Espíritu me impulse, me lleve a escudriñar la palabra en todo tiempo, en todo momento. Que acepte en mi vida la autoridad que debe tener las Sagradas Escrituras. Padre Santo, que pueda desarrollar una profunda, respetuosa relación en amor en Cristo Jesús con mis hermanos creyentes en ti. Que podamos, Señor, vivir en la armonía de quienes tenemos un espíritu, de quienes tenemos un Dios, de quienes tenemos una doctrina, de quienes tenemos un solo Dios, un solo Jesucristo, una sola fe. Que yo pueda desarrollar esa coinonía con mis hermanos. Padre Santo, que en mi relación y mi intimidad contigo, Señor, fluya la adoración, Señor. Que en todo tiempo, que en todo lugar, que en toda circunstancia, Señor, yo pueda adorarte. Que yo pueda manifestar ese amor, que yo pueda manifestar esa reverencia, que yo pueda manifestar ese respeto, con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que tú, Padre Santo, nos permites alabarte, adorarte, porque tú eres Dios y para eso fuimos creados, Padre Santo. Padre Santo, que yo sea parte integral de ese cuerpo de Cristo, porque yo soy quien también ejerzo la tarea del evangelismo. Que tú me ayudes a través de tu Espíritu Santo y como dice tu palabra, que Cristo Jesús estará con nosotros mientras nosotros realizamos la tarea de evangelismo hasta el fin del mundo, Señor. Que yo pueda, Señor, bajo la ayuda de Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, en todo lugar también y en todo tiempo, hablar de las buenas nuevas, Señor. Hoy nos has recordado 4 pilares fundamentales para ser una iglesia en el modelo de Cristo Jesús. Un modelo como el de la iglesia primitiva. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, hermano, en Cristo Jesús. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que comparta estas enseñanzas con sus conocidos, con sus familiares, con sus contactos, que los invite a suscribirse al canal Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera en la que nos puedes ayudar. Yo le bendigo y fortalezca estas 4 relaciones que usted como iglesia debe tener en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que es su programa Alimento para mi Espíritu.